Bienvenidos, somos el grupo número 2 de la materia de Ingeniería de Procesos y nuestro grupo está conformado por Yuleidi Mera, Alejandro López y Angie Pigay, quienes hablan. Nuestro tema a tratar hoy será la medición de presión. Si bien pues el control de la medición y presión son las variables de procesos que más se utilizan en los distintos sectores de la industria, específicamente en la parte de control de proceso. Además que al calcular la presión, pues se pueden definir otras variables como es el nivel, el volumen, la densidad, el flujo y entre otras. Existen muchas razones por las cuales en un determinado proceso se debe medir la presión. Entre ellos está pues el control de calidad, por la seguridad, en aplicaciones en medición de nivel, en aplicaciones en medición de flujo, y en la parte de la calidad del producto es porque esta depende frecuentemente de ciertas presiones que se deben mantener en un proceso para que el producto final cumpla con los estándares de calidad. Y por seguridad, pues aquí entra el ejemplo de los recipientes presurizados, donde la presión pues no puede exceder un valor máximo de presión debido a las especificaciones del diseño de los recipientes, ya que si se excede de esa presión, pues puede ocurrir algún incidente con los operadores y el equipo. La presión queda determinada por el cociente de la fuerza, por el área en el que ocurre esta fuerza. Y pues los sensores de presiones se pueden agrupar en dos partes, que son los principios mecánicos como deformación por fuerza, los principios electrónicos pues por conversión de una deformación. Y en los principios mecánicos se pueden dividir en dos partes, que son las columnas de líquido y los instrumentos elásticos. En las columnas de líquidos, pues estos son sensores que no poseen una señal eléctrica y que únicamente posee una indicación local, y en estos de aquí podemos encontrar los equipos como el manómetro de tubo de U, manómetro de tubo inclinado, manómetro tipo campana, entre los otros que podemos observar ahí. Y en los instrumentos elásticos, pues estos se basan de alteraciones físicas de un material elástico al someterse a cierta presión. Y como este es un principio mecánico, pues no recibe señales eléctricas, sino que es usado para mediciones locales. Un ejemplo de estos equipos puede ser el manómetro o tipo de tubo de Bourdon, perdón, entre los otros dos equipos que podemos encontrar ahí. En los principios eléctricos, pues estos son los que generan señales eléctricas y que permiten la conexión con transmisores industriales. Y en estos equipos podemos encontrar como lo que es el piezoeléctrico, el capacitivo o el resistivo o los medidores de esfuerzo. En el esquema, pues, todo sistema de medición de presión en general, pues, está constituido por un elemento primario, el cual, en este caso sería la recepción, pues, es el que va a estar en contacto directo o indirecto en el proceso que ocurren los cambios de presión. Y también por un elemento que viene siendo secundario, que es el transmisor de presión. En este gráfico sería la transferencia, que es el que tendrá la tarea de traducir este cambio en valores mensurables, pues para el uso de indicación, monitoreo y control. Y en este caso, pues, que ya es la indicación de la que mencioné. En los principios básicos de la medición de presión tenemos como la parte base, y tal cual lo mencionó mi compañera en las partes anteriores, que esta está determinada por la presión, siendo la relación de la fuerza sobre área y teniendo sus unidades de medición como en newton sobre metros cuadrados. Bien, tomemos como base esta gráfica que se encuentra aquí y veamos dónde está el recipiente con un líquido que viene siendo la parte amarilla, que ejerce una presión de un determinado punto proporcional al peso del líquido y a la distancia desde ese punto base, o sea, desde la punta de arriba hasta la parte de abajo del recipiente. Bien, tal cual lo indica el principio de Arquímedes, un cuerpo sumergido en un líquido queda sujeto a una fuerza conocida como empuje, igual al peso del líquido desplazado. Dado un paralelepípedo, que es la figura azul que se encuentra ahí en el segundo gráfico, este se tiene un área del lado A, que ahí mismo lo encontramos en el área de esa esquina, y el largo, que viene siendo, como quiera ya, la distancia, la longitud,
Y la presión que va dada o se va a determinar en este caso es en la cara superior y en la cara inferior de la figura, ya de la figura azul. Bien, esto respectivamente dado por la presión en el lado de la cara superior, que es la altura multiplicada por la densidad y la gravedad. Y la presión en la cara inferior viene dada por la expresión o la sumatoria de la altura más la distancia, bueno, la longitud. La longitud, esto va a ser multiplicado por la densidad y la gravedad de esta cara inferior del gráfico. Bien, la presión resultante de esto de aquí igual a la presión de la cara superior y menos la presión de la cara inferior, que va a dar igual a una longitud multiplicada por la densidad de la gravedad. Bien, ahora como lo menciona el principio de Pascal, cualquier aumento de presión en un líquido se transmitirá igualmente a todos los puntos del líquido dentro del recipiente, en este caso que viene siendo con el líquido amarillo. Bien, en la siguiente parte, que no creo que no, tenemos que la presión ejercida por los fluidos en movimiento de la sección transversal de un tubo. Aquí ya vamos a recordar o tomar en cuenta un poco en consideración lo que era la ecuación de Bernoulli. Ya, este es donde se supone un fluido ideal sin viscosidad, se sabe que se desplaza sin atritos y por lo tanto sin pérdida de energía. Ya, por lo que pasa desde un punto de inicio hasta donde sale, que viene siendo en la parte final, donde expulsa desde ese recipiente o el sistema. Bien, el trabajo resultante de la fuerza que actúan en un sistema es igual a la variación de la energía cinética que viene siendo o es lo que nace lo que es el teorema de trabajo y energía. Bien. Como último punto, ahí consideramos las presiones más conocidas, bien, que vienen de las 4 presiones que son más comunes o más usadas en este tipo de medición de presión, que viene siendo la atmosférica, manométrica absoluta y la relativa. En la atmosférica, esta es la fuerza que el aire ejerce sobre la atmósfera en cualquiera de sus puntos. Bueno, normalmente se le sabe dar en un recipiente abierto que viene siendo 0. Es lo que generalmente se sabe ver en los ejercicios. Bien, en la presión manométrica, esta se aplica cuando la presión es superior a la atmosférica, puesto que cuando esta cantidad es negativa, la presión es a vacío. Esto ya viene siendo otro tipo de presión, menos conocida, un poco conocida. En la presión absoluta debe ser debe ser superior a la atmosférica. Si es menor, se habla de una depresión. Ya, y por último, en la presión relativa, esta mide la diferencia existente entre la presión absoluta y la presión atmosférica en un determinado lugar de esta parte del sistema que se esté estudiando. Sí. Bueno, a continuación veremos lo que vienen siendo las aplicaciones en la industria. La medición y el control de presión son variables de proceso más usadas en los distintos sectores de la industria de control de procesos. Además de que también a través de la presión se puede inferir fácilmente en una serie de variables como viene siendo el nivel, el volumen, flujo y densidad. Entre los usos más cotidianos que nosotros podemos observar, lo vemos en infladores de neumáticos para autos, aquí para detectar la presión que tiene el neumático, para medir la presión de gas dentro de una garrafa, para medir si la presión de agua es adecuada en lo que viene siendo el sistema en las tuberías domésticas, las calderas, para medir la presión dentro de las calderas, para medir la presión de fluidos en procesos de producción y un sinnúmero de más de aplicaciones. Dentro de los manómetros tenemos una amplia gama, como ya fue explicado. Como podemos observar los manómetros de presión absoluta. Aquí, este método es el método empleado habitualmente para medir la presión de un sistema cerrado. Por ejemplo, la purga en instalaciones con una bomba al vacío. También tiene una amplia gama de aplicaciones como en tecnología de refrigeración, ventilación, climatización, laboratorio y procesos productivos. También se lo utilizan, por ejemplo, en la búsqueda de fugas en instalaciones de climatización y refrigeración. Aquí se podrá, por medio de esto, restablecer rápidamente la potencia frigorífica y evitar daños en instalación.
ya que permite detectarlas rápidamente. Tenemos lo que viene siendo la evacuación de sistemas de refrigeración y bombas de calor. Cuando durante la evacuación de un sistema, de una instalación, se extraen ya sean gases de trabajo, humedad y aceite, será necesario controlar este tipo de presión absoluta. Luego tenemos lo que son los manómetros en tubo de U. Estos, como ya explicaron, básicamente miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. Entre sus aplicaciones tenemos que se lo utiliza en circuitos de neumáticos hidráulicos, en compresores, filtros, reguladores de presión, en las turbinas, en plantas de energía, como por ejemplo lo que viene siendo plantas de energías renovables. Aquí básicamente, por ejemplo, en las plantas termosolares, aquí se lo usa para la medición de nivel y presión en el depósito de expansión del líquido portador de calor, ya que estas plantas por lo general capturan el calor solar capturado en el sistema por el sistema de espejo se transporta mediante un líquido portador de calor hasta el generador de vapor de las turbinas centrales. Aquí cuando el líquido portador de calor se calienta, básicamente se produce cambios en el volumen de los depósitos que deben medirse de forma precisa para que la planta funcione de una forma más fiable y rentable. También en lo que viene siendo la medición de presión en la producción de energía a partir de estiércol líquido. Aquí, por ejemplo, en estas plantas de biogás se utilizan lo que viene siendo la fermentación para convertir una mezcla de residuos orgánicos y materia prima renovables en una valiosa energía. Aquí los niveles deben monitorearse a lo largo de todo el proceso, desde la entrega de la materia prima y los residuos hasta la retirada de estos residuos mismos. En las plantas también, en lo que viene siendo las plantas de energía nuclear, como sabemos aquí básicamente producen energía por medio de la fisión nuclear en un entorno contenido para convertir lo que viene siendo el agua en vapor. Por lo tanto, se utiliza este tipo de mediciones para saber a qué nivel de presión, cuál es el nivel de presión producida por la evaporación en las cámaras correspondientes, así no sobrepasar niveles y producir explosiones, que en este tipo de industrias son muy peligrosas. Luego tenemos lo que viene siendo los manómetros de pozo. Como su nombre lo especifica, estos están diseñados para obtener lecturas exactas dentro de pozos de fluido. Son más utilizados por las industrias petroleras con el objetivo de tener la presión de los pozos de perforación. A medida que el fluido procede en el pozo, el fluido se traslada hacia el sensor del manómetro para tener una lectura a una escala única. Tenemos los manómetros de presión diferencial, por los cuales en sus aplicaciones tenemos que sirven para la medición del nivel de líquido en los tanques sellados, la medición de un caudal, la medición de lo que viene siendo la monitorización de los filtros, ya que en esta aplicación se requiere la medición de la diferencia entre las presiones para controlar el rendimiento del sistema. Una presión diferencial muy alta entre las áreas de delante y el área de detrás del filtro alerta a un grado de contaminación, por lo tanto es necesario cambiar este tipo de filtro. Cabe mencionar que, por ejemplo, en lo que viene siendo la medición de nivel de líquido, como se suele acumular una capa de gas de presión atmosférica en la parte superior del líquido, la presión de esta se suma a la presión hidrostática generada por la columna de líquido. Esto complica la medición de nivel con un manómetro convencional. No se podría o señalaría mal. Por lo tanto, aquí se utilizan lo que son los manómetros de presión diferencial, ya que este mide la diferencia entre la presión del gas y la presión total para indicar el nivel del líquido. Y así, también como dato interesante está que en la actualidad, aunque ya existen manómetros electrónicos y mecatrónicos, aún se siguen utilizando con mucha mayor medida los manómetros convencionales, ya que tienen una mayor rentabilidad y por ejemplo,
En una pérdida de energía, los supervisores pueden seguir viendo los valores indicados en el manómetro de manera manual y no necesitan baterías ni nada, ni energía exterior para poder funcionar. Lo único malo que para este tipo de manómetros sí lo que más les afecta es los cambios de temperaturas muy bajas y lo que viene siendo la vibración en los tubos. Bueno, muchas gracias.